Hola, bienvenidos. Gracias por conectarse al segundo Congreso de Equisalud a propósito del COVID-19 y sus implicaciones psicológicas y emocionales y neurológicas. Yo les voy a hablar sobre el apoyo de los complementos alimenticios en estados de long COVID con implicación de afectación psicológica y neurológica. Bueno, lo primero que hay que ver cuando hablamos de la evidencia es que mm, este virus ha llegado de una forma, bueno, muy rápida, no nos ha dado tiempo de hacer estudios randomizados, controlados, que son los de mayor evidencia, y mucho menos metaanálisis. Además, estos estudios son muy costosos y su, digamos, aplicación puede tomar incluso años. Entonces, tenemos que ver también la evidencia científica de casos anteriores por infecciones por coronavirus para poder aplicar algunas ayudas. En este caso hablaré sobre todo lo que tiene que ver con el uso de complementos alimenticios, que por supuesto no reemplaza lo que sería un tratamiento convencional, hospitalario y todas las medidas que se están recomendando de distanciamiento social, mascarilla, vacunación, etcétera. Simplemente son medidas y ya que no tenemos una evidencia tan alta para poder recomendar apoyos con otras medidas de hábitos, por ejemplo, pero sí tenemos que ser más proactivos y no esperar pasivamente en caso de tener la infección, una ayuda a nivel de tratamiento farmacológico, sino que podemos hacer muchas cosas que pueden hacernos más fuertes en el caso de contagiarnos con este virus y así disminuir la posibilidad de tener efectos a largo plazo. En este caso hablaré sobre todo los que tienen que ver con afectación neurológica y psicológica. Bueno, la mortalidad sigue siendo mayor en los mayores de 80 años. Luego tenemos porcentajes del 3,7% de mortalidad hasta los 69 años. Y ya después, por debajo de los 50, es una mortalidad promedio de 0,46%. O sea que sigue siendo la población mayor la que está teniendo más mortalidad, pero también estamos empezando a ver los efectos a mediano y largo plazo a nivel de órganos como es el cerebro, el pulmón, y es de lo que vamos a hablar. Desde el punto de vista de fisiopatología, es bueno comprender lo que sucede tanto a nivel pulmonar como a nivel cerebral para poder, según esos mecanismos, proponer algunas ayudas de apoyo desde la suplementación. Y bueno, es el caso de los receptores AC1 y AC2. Recordemos, este virus, el coronavirus 19, se une al receptor AC2, pero una vez entra en este receptor, eh, a nivel interior va a disminuir la expresión del mismo, por lo tanto va a haber un desbalance entre el AC1 y AC2. Ese desbalance es el que luego desencadena esta respuesta de activación de radicales libres y un aumento de respuesta inmunológica con liberación de las citoquinas, la tormenta de citoquinas ya muy bien conocida, que posteriormente desencadena pues, fibrosis, trombosis, afectación pulmonar y también a nivel cerebral. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque paradójicamente ese receptor, que es el lugar donde se une este virus, luego ese receptor se va a disminuir, va a haber una menor expresión del mismo y ese es el desequilibrio que va a producir la afectación vascular que ya conocemos. Es por ello que al estar ligado al cromosoma X, la expresión de este receptor AC2, hay menos complicaciones, estadísticamente hablando, de la afectación en mujeres que en hombres. Y se especula que puede tener que ver con eso, al tener una mayor expresión ligada al cromosoma X de la expresión de este receptor, bueno, pues a nivel fenotípico está protegiendo de alguna manera la afectación que pueden tener las mujeres. A nivel de fisiopatología, entonces tenemos varios aspectos. Por un lado, tenemos la miositis, que es la inflamación muscular. Tenemos también la afectación de la tormenta de citoquinas, que va a hacer que haya una hipercoagulabilidad y la formación de coágulos. Gran parte de la fisiopatología tiene que ver con la formación de microcoágulos, tanto a nivel periférico como también a nivel cerebral, incluso con la posibilidad de tener ictus. Y
También está la formación de autoanticuerpos, los cuales pueden llegar a producir el Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré, entre otros aspectos. Entonces tenemos que está la afectación vascular con un aumento de la coagulabilidad y la vasculitis, que también va a desencadenar todas estas alteraciones. En el cerebro, dependiendo del lugar donde tengamos esta afectación, por ejemplo, a nivel de las fosas nasales, en el bulbo olfatorio, pues vamos a tener la muy conocida anosmia, la dificultad para reconocer los olores. Y bueno, pues según el lugar de afectación, pues los diferentes síntomas. Aquí en el seno cavernoso vemos cómo cuando tenemos un coágulo podemos tener una cefalea marcada, afectación motriz, entre otros. Ha habido también casos, reporte de casos de psicosis, psicóticos relacionados con el COVID. Y bueno, pues la fisiopatología pues, tiene que ver con los mismos mecanismos que hemos ya comentado, tales como la infección per se del virus a nivel de las neuronas, la inflamación o la vasculitis, los autoanticuerpos, también el efecto psicológico que también afecta el órgano del cerebro y viceversa. O sea que hay una doble afectación que tiene que ver con la parte psíquica que afecta el órgano del cerebro y el cerebro al estar afectado orgánicamente pues nos trae una afectación psíquica. Es un círculo vicioso. Los dos son importantes. Quizás en el caso del COVID sea aún mayor la afectación orgánica por estos mecanismos que hemos hablado. Y bueno, pues dependiendo de la evolución del COVID, podemos tener un síndrome long COVID, que son los síntomas que se prolongan en el tiempo, y vemos que en algunos casos hay una evolución, pues una resolución las lesiones a nivel cerebral y en otros casos parece haber se alarga en el tiempo esta afectación a nivel neurológica que puede traer varios síntomas como pueden ser sensación de embotamiento cerebral, dificultad también para a nivel de los pulmones. Obviamente hay síntomas crónicos que tienen que ver con la tos crónica, miocarditis, palpitaciones, etcétera. Pero hoy como nos compete más lo que tiene que ver con la afectación neurológica y psicológica, bueno, pues son sobre todo síntomas cognitivos, ¿no? También está la fatiga, la fatiga más pronunciada, incluso con ejercicios moderados, ¿no? Bueno, y hablando de la epidemiología en cuanto a la afectación emocional, esta es una estadística, una publicación que se hizo de un estudio en China, donde se vio, utilizando en este caso un software, se vio cómo había una afectación marcada de ansiedad. En depresión había un 24,6% y de ansiedad un 21,7%, muy superior a niveles de ansiedad y depresión anteriores al COVID. Realmente el efecto neurológico y psicológico es evidente, no solamente ya por todo lo social que ha implicado esta pandemia, sino también por la implicación orgánica de la compromiso cerebral. Esta es otra estadística que se hizo en Estados Unidos a propósito de la ansiedad y la depresión, un 31%, eso se hizo en una población adulta. Eh, Síndromes de estrés postraumático, un 26%, el aumento de uso de sustancias a un 13% y incluso el considerar el suicidio en un 11%. Son estadísticas muy superiores a las encontradas antes del COVID. Bueno, y cuando hablamos de depresión es bueno definirla. La depresión tiene unos síntomas y signos claros, como son obviamente el estado de ánimo bajo, cambios del sueño, es muy importante el sueño también. Veremos que parte de la salud mental y neurológica tiene que ver con el sueño. Sensaciones de culpa o de falta de minusvalía, de valor, falta de energía, afectación en la concentración,
alteraciones cognitivas, alteraciones del apetito, puede haber pérdida, aumento de apetito, alteraciones psicomotoras como agitación o incluso tendencia a movimientos más lentos y obviamente la ideación suicida, que es tal vez una de las más importantes. Entonces digamos que la depresión no es un estado de ánimo leve y nada más, sino tiene otra serie de síntomas que hay que tener en cuenta. Bueno, el sistema inmune y el cerebro están, por supuesto, muy conectados y hay que recordar que hay dos grandes sistemas inmunes. Está el sistema inmune innato y está el sistema inmune adaptativo. Con la edad se hace más débil el sistema inmune innato, que es el que es como la primera barrera inmunológica que muchas veces incluso impide que el virus o bacterias penetren al sistema sanguíneo o a que se expongan al sistema adaptativo del sistema inmune, que ya va a implicar pues las linfocitos T, las células de memoria y todo lo que es la producción de inmunoglobulinas. Por eso tenemos personas que han tenido la infección o han estado en contacto, perdón, con el virus, sin embargo, no se han infectado ni han generado una producción de anticuerpos, y es debido a esto. Y es por eso también que en la medida en que se es más mayor, pues tenemos menos capacidad de este sistema inmune innato y lo cual nos predispone a tener la respuesta inmunológica adaptativa que suele ser más marcada entre más edad se tiene, ¿no? Es importante saber que el estado mental de ansiedad y de miedo directamente va a afectar a estos dos sistemas inmunes y por lo tanto estos sistemas inmunes a su vez van a afectar el cerebro. Es un círculo vicioso. El miedo extremo también nos va a hacer más vulnerables a tener infecciones en general y el COVID no es una excepción. No significa esto que no tengamos que protegernos y hacer todas las recomendaciones que se están eh, promocionando a nivel oficial, pero si agregamos a ese cuidado el miedo, entonces ahí ya no estamos favoreciendo la inmunidad. A propósito de ese tema, el estrés crónico aumenta la resistencia de los receptores de glucocorticoides, o sea, de corticoides endógenos, de inflamación y también aumentan el riesgo de enfermedad. Esto ha sido publicado ya hace bastante tiempo, es muy conocido, y aquí lo que se ve es que el aumento de cortisol hace que estos receptores de los glucocorticoides aumente su resistencia y se genera una alteración entre las células de los neutrófilos y los linfocitos, haciendo que haya una respuesta inmunitaria más aumentada, más agresiva, con lo que llamamos las citoquinas, las que son proinflamatorias, también otras respuestas inmunes, que es lo que está produciendo la mayor cantidad de muertes. Es precisamente el desbordamiento inmunológico sobre respuesta del sistema inmune ante esta infección. Entonces el cortisol, como hemos dicho, va a afectar hacer estos receptores de glucocorticoides, va a hacer que estén, digamos, resistentes y toda esta alteración que ya hemos conocido. Esto quiere decir que las personas que han tenido un estrés crónico van a tener más liberación de cortisol y esto va a haber un momento en el cual va a producir esta resistencia que al final va a hacer que tengamos más posibilidades de tener, en este caso este estudio se corroboró la posibilidad de desarrollar una gripe, ¿no? Entonces se podría extrapolar un poco lo que puede estar pasando con el virus actual de esta pandemia, en el sentido de que si esto pasa con virus de otro tipo, veremos que es muy posible que también suceda con el COVID. Hay una sinergia entonces entre el estado psicológico y la liberación de citoquinas en la respuesta inmune de los seres humanos. Están totalmente relacionados la psicología con la respuesta inmunológica. Esto además ya se ha estudiado. En este estudio, por ejemplo, se valoró la aplicación de una vacuna de Salmonella Typhi
y se valoró el aumento de la interleuquina 6, que es una de las interleuquinas proinflamatorias, además muy conocidas ahora por el COVID, asociadas a la tormenta inmunitaria, y se vio como la vacuna con el estrés se producía exponiendo a los que se estudiaron en este estudio, se expusieron a hablar en público a través de una cámara, y eso pues genera estrés. Entonces se valoraron esas dos variables y se vio que efectivamente la vacuna sola aumentaba la interleuquina 6 en un 0,36%. Sin embargo, cuando agregábamos el estrés, en este caso producido por hablar en público, el aumento era bastante mayor de estas interleuquinas proinflamatorias, un 0,57%. Y ya en los cuales se colocó un placebo, pero también hubo estrés, pues el aumento también fue mayor. O sea que vemos que la respuesta exagerada inmunitaria está directamente relacionada con el estrés psicológico. Por lo tanto, el estrés psicológico afecta el eje adrenal. Eso también nos va a hacer que tengamos una mayor presión arterial. Y el estrés psicológico aumenta estos marcadores proinflamatorios, estas interleuquinas, la 1, la 6, del factor de necrosis alfa, que sabemos que van a alterar las funciones neuroendocrinas. Por lo tanto, el estrés crónico puede generar un daño de estas células, produciendo una autodestrucción a nivel celular, hablando en este caso de las neuronas. Sabemos también que la destrucción celular desencadena la respuesta inmunitaria, así como lo hacen los virus y los patógenos en general. O sea que todas estas influencias psicológicas van a llevar también la posibilidad de tener una lesión celular que va a ser también condicionante pues, de la respuesta inmunitaria. En esta investigación, esta investigadora Jennifer J. Hayes comentaba cómo la excesiva ansiedad a propósito del COVID-19 puede desencadenar una respuesta inflamatoria mayor a través de los inflamasomas. Recordemos, estos inflamasomas son estas proteínas que se encargan de aumentar la respuesta inflamatoria cuando hay algún estímulo estresante. Puede ser psicológico o también biológico o viral, ¿no? Entonces, si el SARS-CoV-2 actúa como otros virus, entonces lo que sucede es que el inflamasoma pues va a hacer su opción de aumentar esta respuesta inflamatoria. Pero demasiada inflamación, en vez de ayudarnos, es deleterio. Sabemos entonces que el exceso de esta inflamación, en vez de ayudarnos a evitar el virus, lo que nos predispone es a tener un mayor riesgo de infección. Este inflamasoma, en concreto el NLRP3, también se ha asociado a la depresión cuando está aumentada. Estos son estudios que se han hecho ya, estos no están recientes, del 2017, pues para ver cómo la inflamación cerebral ya se sabe que condiciona estados depresivos. Y una de las fisiopatologías del virus, del COVID-19, es generar estados de inflamación crónica que, como veremos, pueden condicionar, además de todo el estrés social que estamos teniendo, pues puede desencadenar depresión. Bien, el inflamasoma también se ha relacionado con otro tipo de enfermedades, no solamente de depresión, otras enfermedades sistémicas. Y bueno, pues aquí simplemente aclaran que este inflamasoma es una complejo red de proteínas que detectan señales de alarma del ambiente, pero también lo hacen, como habíamos comentado, lo que tiene que ver con daños celulares. Cuando hay daño celular, también se activa este inflamasoma. Y por otro lado, está también la detección de los estados psicológicos o estresores físicos que también pueden contribuir
a que se active ese inflamasoma y por lo tanto desencadenar en estados depresivos. Por lo tanto, el manejo de la inflamación va a ser fundamental a través de ya veremos qué medidas nos va a ayudar para poder compensar este efecto pues, depresor desde una etiopatogenia más orgánica, en este caso muy relacionada con la inflamación. Esto también nos podría dar una puente entre las enfermedades psicosomáticas y el mecanismo por los cuales se pueden producir, es decir, un estrés crónico a través de este inflamasoma puede desencadenar enfermedades bueno, mentales, como sería una depresión, pero también de otro tipo, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, como es el caso de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, artritis gotosa, esclerosis múltiple, vitiligo, en fin, toda esta afectación de tipo del inflamasoma podría estar relacionado, por lo menos en parte, en el empeoramiento o incluso en la génesis de algunas de estas enfermedades. Aquí están las publicaciones para que puedan revisarlo. Bueno, entonces pensamos, vale, si la inflamación es parte del problema y también hay la tendencia a tener coágulos, se ha hablado, por ejemplo, de la aspirina. La aspirina, entonces, es un fármaco que tiene un efecto antiagregante, anticoagulante también, sobre todo antiagregante, y se ha visto que podría disminuir la mortalidad de algunos pacientes hospitalizados por COVID-19. ¿Qué pasa? Que en la experiencia de en el uso de la aspirina, en años anteriores, en épocas de guerra incluso, se utilizaron dosis muy altas de aspirina con lo cual se produjeron incluso más muertes relacionadas con sangrados, pero es porque se utilizaban dosis muy altas. En esta publicación se analiza que las dosis adecuadas podrían ser interesantes para apoyar estos pacientes. ¿Qué pasa? Que, claro, esto no es una recomendación médica. Obviamente la aspirina tiene varias contraindicaciones. Cada uno debe consultar con su médico, pero simplemente para ver que a nivel mecanístico, pues tiene sentido el uso de fármacos que tienen este efecto anticoagulante. Esto es lo que les decía, que la dosis tóxica de aspirina en 1918, a propósito de la pandemia de la influenza, bueno, pues produjo en algunos casos incluso más muertes, pero claro, se dan dosis de 8 a 31 gramos por día. Hoy día se están dando dosis de 100 miligramos, o sea, es mucho, mucho menor, pero bueno, es para que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, el uso de complementos alimenticios que tengan esa acción antiagregante leve podría ser interesante a nivel mecanístico para apoyar pacientes que tengan una tendencia de hipercoagulabilidad, pero repito, pues faltarían hacer estudios randomizados, doble ciego, pero no tenemos, digamos, todavía, no los tenemos todavía. Sin embargo, existen sustancias que ya hablaremos, naturales, que pueden apoyar esta vía de la coagulación y si se utilizan en dosis adecuadas, pues son realmente muy seguras. Bueno, es lo que ya les decía, que en este caso la aspirina, en las dosis que se utilizaron, pues no fue adecuada. Estamos hablando de la influenza, de la pandemia 1918. Bueno, también se han estudiado los polifenoles. Se ha visto que el uso de los polifenoles, una vez son ingeridos, las bacterias intestinales generan unos polifenoles que se pueden absorber y estos tienen una cantidad de acciones que pueden hacer que son antiinflamatorias, antivirales, antioxidantes y también de inmunomodulación. Esto se ha hecho en estudios de deportistas, sobre todo de deportistas de élite, que como sabemos los de élite tienen más riesgo de tener infecciones, son deportes extremos que hacen que, bueno, pues se han estudiado, no se han hecho publicaciones para ver cómo podemos hacer que estos deportistas tengan menos posibilidades de tener infecciones y esta es una de las cosas que se han propuesto, son los polifenoles, que como sabemos están en varias frutas, en las verduras, los tenemos también en forma de quercetina, por ejemplo, entre muchos otros. Entonces la alimentación también es clave para tener estas sustancias naturales que nos pueden apoyar como modulación para estados de modulación inmunológica.
Bueno, una de las sustancias que se ha estudiado de complementos alimenticios es la vitamina C. Sabemos que la vitamina C tiene varias funciones ya reconocidas, incluso desde la EFSA. Bueno, a nivel inmune se conoce bastante, antioxidante, pero sobre todo aquí nos interesa la modulación del sistema inmune y la acción antioxidante, ¿no? Sabemos que gran parte de esta tormenta inmunitaria pues tiene que ver con liberación de radicales libres y la vitamina C, especialmente si se utiliza intravenosa u oral en presentaciones liposomadas, pues podría tener un efecto interesante en los casos de infecciones por COVID. Y de hecho, en cuidados intensivos ya hay varias publicaciones en las cuales se ha hecho el uso de vitamina intravenosa, vitamina C intravenosa y el mejor pronóstico de pacientes con sepsis, en contexto de otras infecciones, pero bueno, es para tener ese referente. Entonces, la vitamina C es uno de los complementos que quería comentarles. Sabemos que inhibe la activación del inflamasoma NLRP3, del cual ya hemos hablado. En algunas publicaciones también se ha visto que puede acortar la frecuencia, duración y gravedad del resfriado común y la incidencia de neumonía. Hay también algún caso, estudio clínico, en el cual se dieron dosis altas de vitamina C en pacientes con infección grave por COVID-19 y se observó una hospitalización entre 3 y 5 días más corta y una mortalidad más baja. O sea que sí hay, digamos, evidencia al respecto. Y en ese sentido, el uso de la vitamina C para los estados post-COVID puede ser interesante a nivel oral. No se pueden dar dosis tan altas como las que se comentan en este artículo, pero a nivel oral podemos tomarla como una medida de apoyo adicional por su efecto pues, antiviral, antioxidante, y que si sabemos que gran parte de la fisiopatología tiene que ver con la hiperactivación del inflamasoma, pues tenemos una ayuda que sería la vitamina C. Hay estudios, este es un estudio que se hizo en España, en el cual se utilizó la versión de calcifediol, que es la vitamina D ya activa, farmacológica realmente, en la cual se vio que mejoraba el resultado de los pacientes hospitalizados por COVID-19. Simplemente se hizo una intervención en la cual a unos pacientes se les aplicó este fármaco realmente y a otros no, y se vio que la necesidad de unidad de cuidado intensivo era muy inferior, del 2% comparado con los que no se les puso el casifediol, que fue hasta el 50%. Hubo algún debate en cuanto a si la randomización de estos pacientes no fue adecuada, en fin, pero incluso así, los que han analizado esta publicación describen que no se le podría atribuir solamente eso, el resultado tan marcado de diferencia entre uno y otro caso. O sea que son estudios en los cuales hay unas asociaciones muy fuertes entre la vitamina D y el resultado en cuanto a infección. No son causales, pero son estudios de relaciones, digamos, bastante marcadas, ¿no? Eh, entonces, el calcifediol, recordemos, es la versión activa de la vitamina D3, digamos, realmente es un fármaco que tiene además pues, sus indicaciones, sus contraindicaciones, pero en pacientes que tengan dificultad para la activación de la vitamina D3 o el tiempo que puede tomar la vitamina D3 en activarse, pues bueno, en un paciente hospitalizado nos puede interesar esta versión farmacológica y además ya hay una evidencia al respecto, ¿no? Sobre todo en los casos en que se requiere subir de manera rápida la vitamina D3, que puede tomar esta activación entre 4 o 5 días, depende del caso, ¿no? Entonces, pues, es interesante. Y también porque tenemos alteraciones en la población genéticas que hacen que hay personas que no son no muy eficientes en la activación de esta vitamina D3 y por lo tanto tener esta versión activa pues, tener un valor agregado. Un metaanálisis en el cual se analizaron 32 estudios eh, y se vio que realmente los niveles de vitamina D3 por debajo de 30 se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades de cualquier tipo y de muerte por cualquier causa. Repito, son estudios de asociación
No son causales, pero son muy marcados, ¿no? Se vio, por ejemplo, que los individuos que tenían concentraciones pues bajas de esta vitamina tenían incluso casi el doble de riesgo de tener muerte por cualquier causa, sobre todo cuando sus niveles eran por debajo del valor que describen en ese estudio. Entonces, bueno, tenemos ya evidencia marcada en la ayuda que puede tener esta vitamina, ya no digo en el contexto del COVID, sino en cualquier otra enfermedad. También se ha visto que hay una relación entre niveles bajos de la vitamina D3 y eh, el mayor porcentaje de complicaciones, esto a propósito del COVID-19. Esto se ha visto que no está relacionado ni con la edad, ni con el sexo, digamos, se han quitado otras variables y se ha visto que hay una relación importante entre tener un test positivo eh, para el COVID y el nivel de vitamina D3. ¿Sí? Por lo tanto, sí hay evidencia de la importancia de la vitamina D3, que entre otras cosas es algo que deberíamos tener regulado independientemente del COVID. Por lo tanto, un examen de vitamina D3 para ver cómo la tenemos sería interesante prácticamente en toda la población. Además, recordemos, la vitamina D3 tiene una función en la producción de neurotransmisores. Se requiere de la activación de la vitamina D3 para la producción de serotonina y del omega 3. Son complementos que se requieren también para la producción de serotonina y por lo tanto la disminución de la vitamina D3 también puede afectar el estado de ánimo de esa forma. Este es un metaanálisis de 2020 en la cual se hizo una correlación entre la deficiencia de vitamina D y la severidad del COVID-19, pero no de infección, es decir, no te exime tener una vitamina D3 adecuada para infectarte, pero sí, al parecer, hay una asociación alta entre tener menos complicaciones y una vitamina D3 adecuada. Este es un estudio retrospectivo en el cual se vio que pues, efectivamente había más mortalidad en los pacientes que tenían niveles bajos de la vitamina D3. Son estudios, repito, de asociación, no causales. Y bueno, pues se corroboró lo que hemos hablado, simplemente que los pacientes que tenían deficiencias marcadas de vitamina D tenían una mortalidad bastante más alta. ¿No quiere decir eso? Es un efecto directo, causal, pero ya que encontramos esa relación, que igual es una vitamina que debemos tener adecuada, qué bueno que podamos suplementarnos con ella. Hay otros tipos de estudios que están valorando la posibilidad causal, de otra manera, son estudios que se llaman mendelianos, randomización mendeliana, y en ellos se usan estudios de variables genéticas que condicionan tener dificultades para tener niveles adecuados de vitamina D3. Luego se extrapolan esos datos de las personas que tienen esa alteración genética y los niveles de vitamina D3, y ahí sí ya otros factores de distracción, como pueden ser la exposición a la luz solar o los alimentos que pudieran tener vitamina D3, se ha visto que el factor genético sí pareciera tener una relación más directa y se acerca un poco más a buscar esa relación causal entre complicaciones del COVID-19 y deficiencias genéticas en cuanto a la vitamina D3. Esta randomización mendeliana entonces evidenció que pues, había un aumento de riesgo en los pacientes que tenían estas alteraciones genéticas para poder, pues, bueno, esto no fue en el caso del COVID, sino más bien de otro tipo de enfermedades como son cáncer, donde se encontró una relación directa, no tanto a nivel cardiovascular, ahí no se encontró esa relación, pero sí con aumento de mortalidad por otras causas, como cáncer. Entonces, esto es para hablar que realmente sí hay publicaciones donde están observando
la importancia de la vitamina D en la aparición de otro tipo de enfermedades. Bueno, la dosis es importante que la dosis se dé, al parecer no es igual de efectivo la dosis mensual de vitamina D que la dosis semanal o diaria para poder tener ese efecto de inmunomodulación. Esto es lo que se ha evidenciado en algunos estudios. También se ha visto que dosis altas de vitamina D3 al comienzo, unos días, para nivelar su nivel y luego ya bajar una dosis más crónicas, parece también ser interesante. Esto es un estudio que se hizo en Irlanda, donde se pudo evidenciar que la deficiencia tener la vitamina D era un factor pues, que hacía que tomarla, sobre todo, era el factor más importante para tener niveles adecuados. Es decir, que la suplementación es, eh, es tal vez más importante incluso que la exposición a la luz. Como se puede ver aquí en verano, pues el incremento de la vitamina D se daba, pero lo que realmente aumentaba su nivel, pues era la suplementación con la vitamina D3. O sea que la suplementación parece ser algo interesante como una salida para poder equilibrar el nivel de esta vitamina u hormona, realmente es casi más una hormona por la acción que tiene en tantos niveles y pues la salida parece ser la subida. Esto es lo que les decía, esto es un estudio de la British Medical Journal donde se evaluó el uso de dosis altas por tiempos cortos de vitamina D para, bueno, pues para ver pues su nivel luego a posteriori y también la respuesta inmunológica. Y bueno, pues se iniciaban dosis altas unos días, más de 5.000 incluso, durante unos pocos días, una semana, y luego ya se retoman a dosis de 4.000 o incluso menos. Okay, entonces aquí es lo que les decía, que este metaanálisis muestra que el uso diario parece ser más interesante de vitamina D más que el uso mensual y que en varios estudios se pudo corroborar que había una reducción de hasta el 50% de infecciones respiratorias. Entonces, como les decía al comienzo, estamos hablando de evidencia que tiene que ver con otro tipo de infecciones no causadas por el COVID, pero que nos sirven como herramientas, digamos, desde la experiencia para aplicar y extrapolar a situaciones como las actuales. Entonces sabemos que la vitamina D disminuye la posibilidad de tener infecciones respiratorias y bueno, pues sabemos que gran parte de las complicaciones de este virus, del COVID-19, tiene que ver con su afectación pulmonar y que desde el punto de vista de la fisiopatología se entiende también que gran parte de las complicaciones neurológicas tienen que ver también o pueden tener que ver con la deficiencia de esta vitamina. Entonces tenemos una medida preventiva y una medida también de apoyo en los casos en que hay un long COVID con afectación psicológica. Bueno, la vitamina K es interesante también cuando se da vitamina D3. Recordemos la vitamina K es la que nos permite que tengamos que el calcio se deposite en los niveles, en los lugares adecuados. Lo único, recordemos que la vitamina K está contraindicada con el uso de anticoagulantes porque contrarresta su efecto, pero por lo demás es muy segura y puede ser interesante agregarla a la vitamina D3. Esto ya es más de lo mismo, dosis mensual no es tan efectiva, debe ser más semanal o diaria. La suplementación con vitamina D puede ayudar a prevenir infecciones respiratorias agudas. Es una revisión sistemática y un metaanálisis, la mayor evidencia. Repito, no con relación al COVID, pero sí con otro tipo de infección. Bueno, esto ya lo hemos comentado, la vitamina D3 también disminuye la activación del inflamasoma NLRP3, por lo tanto ahí tenemos otro mecanismo de acción que podría ser interesante en afectación neurológica. También reduce la secreción de la interleuquina 1 beta. Niveles bajos de vitamina D3 en sangre están vinculados a un mayor riesgo de infecciones del tracto respiratorio superior, ya lo hemos hablado. Otro complemento alimenticio es el zinc. Además lo tenemos en los alimentos, también están en las semillas en general, las semillas de girasol, lo tenemos también en algunos mariscos, ¿no? Eh, pero bueno, como complemento alimenticio es interesante.
Entonces, el coronavirus parece ser susceptible a las acciones antivirales del zinc, estos en estudios más in vitro, puede inhibir de manera eficaz la producción del virus en las células, pero necesita ionóforos. Los ionóforos son sustancias o proteínas que permiten la entrada del virus, perdón, en este caso del zinc, a nivel intracelular. Entonces el zinc puede evitar la entrada del coronavirus en las células y también parece reducir la virulencia. Una de las enzimas, además, que requiere zinc es la superóxido desmutasa. Por lo tanto, el zinc va a apoyar también el exceso de oxidación. Sería otro de los mecanismos planteados. La quercetina es un polifenol que también se encuentra en muchas frutas y verduras, no solamente lo tenemos desde luego en complementos alimenticios, pero parece tener también un efecto antiviral eh, para utilizar como apoyo. Todos estos son medidas de apoyo, no reemplazan el uso de fármacos, ni hospitalización, ni las medidas oficiales, pero estamos hablando de medidas naturales que, como uso de complementos que pueden tener esa acción. Bueno, su mecanismo de acción es múltiple de la quercetina. Por un lado, es un flavonoide que va a actuar a nivel del inflamasoma, tiene una acción sinérgica con la vitamina C y la vitamina D, y tiene un efecto también antiviral ya reconocido. Entonces, es uno de los polifenoles que nos puede interesar en forma de complementos y también lo encontramos en los alimentos. Es además un antihistamínico natural, es lo que en algunos vegetales da el pigmento, estimula el sistema inmunológico y puede controlar la producción viral. También podría influir en la inflamación, en eliminar la mucosidad, reducir la señalización del inflamasoma, recordemos, y también la expresión de otros proinflamatorios. Funciona como un ionóforo de zinc, o sea, ayuda a que el zinc penetre dentro de la célula y esto podría en teoría mejorar las acciones antivirales del zinc. Entonces tenemos el zinc, la vitamina C, la quercetina. Hemos hablado también del omega 3, puede ser interesante. Todas estas sustancias, complementos alimenticios, pueden apoyar la salud del cerebro en estados pre-COVID y post-COVID por los mecanismos planteados. Hay un protocolo que se ha hecho, un grupo de intensivistas denominado Swiss Policy Research, se han puesto de acuerdo buscando la experiencia de años anteriores en cuanto a infecciones, por ejemplo el SARS que hubo hace unos años, y diseñaron un protocolo para uso intra-UCI con el apoyo también, además de fármacos, de algunos complementos alimenticios, dentro de los que incluyeron la quercetina en el caso del COVID-19 y el zinc, adicional a los otros fármacos, ¿sí? por lo ya comentado. La quercetina y el zinc, al igual que la vitamina C, pueden disminuir también la agregación plaquetaria. Recordemos el efecto de hipercoagulación que tiene que ver también con la fisiopatología de esta enfermedad. Disminuye el inflamasoma y por lo tanto la combinación de vitamina C, la quercetina, parece tener un efecto antiviral sinérgico debido a sus propiedades antivirales e inmunomoduladoras. Entonces, vemos esa sinergia de estos complementos que pueden ser interesantes en pacientes con afectación psicológica y neurológica. La melatonina es otro complemento que se está comentando como apoyo. Inhibe la activación del NF-κ-beta y la activación del inflamasoma nuevamente. Además de su efecto en la modulación del sueño, estamos viendo también muchas afectaciones del sueño por lo comentado anteriormente. Y eso explicaría también por qué, es una de las hipótesis, hay más afectación, digamos, del adulto y de los niños. A medida en que se avanza en edad, se tienen menos niveles de melatonina, ¿no? Entonces, es una de las teorías planteadas. También se ha visto que disminuye el reclutamiento de las células inflamatorias durante las infecciones virales. Los estudios se han hecho con dosis de melatonina un poco más altas, de 1 a 3 miligramos, incluso más. En cada país hay diferentes restricciones, pero bueno, son los estudios que se han hecho hasta 3 miligramos. La vitamina B1 es otra que se ha estudiado, además porque su uso a nivel de las unidades de cuidados intensivos en pacientes con afectación cardíaca, cardiovascular,
es frecuente, y también alteraciones neurológicas. Por ejemplo, en la ataxia cerebelosa se ha utilizado, en trastornos de movimiento causados por daño neurológico, en el coma, en trastornos metabólicos. Entonces, otro de los complementos es la tiamina o vitamina B1 como apoyo en estos casos. En este gráfico se ve toda la acción de la tiamina y la vitamina C en diferentes aspectos de la inflamación, sobre todo en la liberación de radicales libres, y también en la producción de neurotransmisores. Entonces, lo hace la vitamina C. Por ejemplo, aquí vemos que es de la tirosina, la vitamina C en su forma de ácido ascórbico, estimula la producción de dopamina. Y bueno, pues vemos por qué nos puede ayudar a nivel metabólico. Otro complemento alimenticio interesante es la N-acetilcisteína, que además se utiliza a nivel farmacológico para temas pulmonares, pero tiene un efecto también de atenuación en los casos de influenza. Se ha visto en años anteriores cómo la N-acetilcisteína nos puede ayudar en casos de infección por el virus de la influenza. Bueno, pues se extrapola esta experiencia a lo que estamos teniendo ahora. Tenemos una molécula o un complemento alimenticio que podría ser interesante, por lo menos durante un tiempo, para ayudar no solamente los aspectos pulmonares de la infección, sino de otro tipo. Recordemos, la N-acetilcisteína es precursora del glutatión y puede tener un efecto de inhibición de la hipercoagulabilidad, es una de las fisiopatologías ya comentadas, ¿no? Además de apoyar los pulmones. Esta es la publicación donde se vio que la N-acetilcisteína disminuía y mejoraba toda la respuesta inmunológica y todo lo que es la afectación a ese nivel. Aquí vemos cómo la glutatión, que es aquí en esta parte del gráfico, bueno, pues para su formación se requiere la N-acetilcisteína, y el glutatión entonces nos va a ayudar a evitar este aspecto oxidativo que nos va a afectar también a nivel cerebral. Vemos aquí la superóxido desmutasa, que requiere zinc, entre otros minerales como el cobre y el manganeso. Entonces, dar la N-acetilcisteína o incluso dar el glutatión reducido, como se presenta incluso en versiones liposomadas, puede ser muy interesante en estados de hiperoxidación, como es el caso de los pacientes con infección crónica del COVID. Aquí está el glutatión, recordemos, es el antioxidante más importante endógeno que tenemos, que por vía oral es difícil la absorción de glutatión, tiene ese inconveniente, por eso hay que buscar versiones orales, ya sea liposomadas o dar los precursores, como es el caso de la N-acetilcisteína, la glicina y otro tipo de aminoácidos. El hipérico es una opción de fitoterapia ya reconocida para apoyar estados de ánimo decaído. El único inconveniente que tiene el hipérico es que tiene muchas interacciones con fármacos. No se puede dar con antidepresivos, está contraindicado. Hay que consultar siempre con su médico antes de valorar el uso del hipérico, pero si es candidato, pues es una fuente natural de apoyo a estados de ánimo decaído. Esta es la bibliografía de lo último que hemos visto para que la puedan repasar. Y hasta el síndrome de fatiga post-COVID, que es otro de los temas que queríamos comentarles. Bueno, pues hay evidencia que el uso de las complejo B, sus versiones sobre todo activas, folato, el zinc también parece ser interesante como apoyo a los síndromes de fatiga crónica. En general, lo que hemos hablado anteriormente aplicaría también para el síndrome de fatiga crónica. Una de las plantas interesantes es la ashwagandha, muy reconocida en la medicina ayurvédica, es un gran adaptógeno, y hay alguna literatura científica, estudios in vitro, todavía no son obviamente estudios de una evidencia alta, pero bueno, muestran que además podría tener un efecto inhibitorio de una de las proteasas que tiene el SARS-CoV-2 para su reproducción. Entonces, estaríamos manejando varios temas al tiempo. Estaremos manejando la parte de fatiga crónica, la ashwagandha puede ser interesante para eso, el tono emocional y por otro lado un efecto, al parecer por lo menos in vitro, de inhibición de la reproducción de este virus. La mitocondria se afecta en este virus
toda la producción de energía y también por agotación, por la producción de radicales libres, se afecta toda la producción de energía a nivel de la mitocondria. Por lo tanto, es interesante buscar ayudas que reconocemos para ayudar la producción de energía a nivel mitocondrial, como por ejemplo puede ser la coenzima Q10, es muy interesante. Creo que en los estados long COVID podría ser una a tener en cuenta, así como la N-acetilcisteína, el glutatión, la PQQ y el magnesio, por nombrar algunos como complementos que pudieran ser interesantes en estados de long COVID con afectación de fatiga o encefalomielitis crónica. Esta publicación de la revista, esto fue publicado en Nutrients 2020, pues hacen una revisión de las vitaminas que podrían ser interesantes para el COVID-19. Y bueno, pues es un poco lo que ya hemos hablado a propósito de la vitamina C, la vitamina D, que son las que tienen mayor evidencia, y otras que tienen menos evidencia, pero es lo que hablamos, la dificultad que tenemos para el diseño de estos estudios y el poco tiempo que tenemos para poder ver si lo podemos utilizar o no, eh, pero la baja toxicidad nos obliga también a tenerlos en cuenta como opciones, al menos como propuestas de apoyo, mientras tenemos una acción más masiva de vacunas o de terapias más específicas, pues tenemos que también buscar otras opciones que acompañen estas medidas más, digamos, convencionales. Otros complementos alimenticios pueden ser interesantes, la vitamina C, la vitamina D, depende de la edad, en fin, pero una dosis de 4.000 unidades puede ser, es segura en la mayoría de la población. La quercetina, la N-acetilcisteína, algunos estudios hablan de 600 miligramos 2 veces al día. Esto no se hace de manera crónica, simplemente sería por temporadas, especialmente en el invierno, puede ser interesante. La melatonina, el zinc, no más de 40 miligramos día. Importante ver que en el zinc, cuando vemos un complemento alimenticio, hay una parte que es el quelado, digámoslo así, y la otra es el elemento mineral per se, ¿no? Entonces tenemos que ver que no sea más de 40 miligramos. Entonces, si pudiéramos resumir, hablamos de la cúrcuma, glutatión, alnac, zinc. Esta es la versión sal y salva, es el sauce blanco, es una versión natural de la cual de hecho se sacó uno de los componentes de la aspirina. Y puede ser interesante en algunos casos, siempre y cuando no haya contraindicaciones en cuanto al uso de fármacos anticoagulantes, etcétera. Puede ser interesante la vitamina C, el complejo B, la melatonina, la vitamina D3, omega 3, ashwagandha y coenzima Q10. Son algunas de las opciones. Y ya para terminar, les quería comentar otras medidas de apoyo, como puede ser la actividad física. Importante, la actividad física como apoyo al sistema inmune. Esos estudios se han hecho en los grandes deportistas de élite de alto rendimiento que sabemos tienen un sistema inmune que se afecta porque son deportes muy estresantes. Y bueno, pues se han diseñado medidas para apoyar a esos deportistas para que tengan menos posibilidades de infectarse de cualquier tipo, de infecciones respiratorias y de otro tipo. Entonces aquí vemos cómo caminar 45 minutos 5 veces a la semana, pues disminuye la frecuencia de enfermedades si lo comparamos con el control. O sea, que evidencia de que hacer un deporte de baja intensidad semanalmente, puede ser 5 veces al día, incluso 3 veces al día, puede hacer la diferencia entre tener o no tener infecciones. Estamos hablando de deportes de baja intensidad, como puede ser caminar a un ritmo un poco más rápido del habitual. Esto es una de las cosas que se están recomendando en los deportistas. ¿Qué es un ejercicio moderado? Pues el ejercicio moderado es el que hemos visto que puede tener esos beneficios. Sin embargo, el ejercicio de alto rendimiento tiene un efecto más disruptor del sistema inmunitario. Esto es más para ver los gráficos en cuanto a las diferencias entre un deporte de alto rendimiento, como puede ser un maratón, y el caminar, y vemos cómo cambia la incidencia y la duración de las enfermedades en general, ¿no? Entonces, un ejercicio moderado nos da esta curva
que va a hacer que tengamos menos posibilidades de infecciones respiratorias en general. No estamos hablando del COVID-19, simplemente estudios que se han hecho de infecciones del tracto respiratorio. Entonces tenemos que estar en ese rango y eso lo podemos lograr, como les decía, haciendo una caminata de unos 30 minutos, 20, 30 minutos, 4 o 5 veces a la semana, puede ser suficiente. Estas son las recomendaciones que se le da a los atletas de alto rendimiento para evitar infecciones. Aquí están las revisiones bibliográficas, que no son muy diferentes a lo que estamos haciendo ahora, que se recomienda en el confinamiento, pero ellos van un poco más allá. Por ejemplo, se recomienda no aumentar de manera radical el ejercicio en un 10% cada semana. O sea, si tú nunca has hecho deporte ni has caminado, a lo mejor la primera semana debes caminar 20 minutos, dos días o 3 días. Luego ya va subiendo, no va a ser un cambio muy rápido, ¿no? Obviamente, si hay alguna enfermedad de base, pues tienes que consultar a tu médico antes de hacer cualquier ejercicio. Los pacientes que ya han tenido COVID van a tener que revisar su capacidad pulmonar, porque algunos tienen miocarditis, que puede ser riesgoso incluso ejercicios de bajo impacto, ¿no? O ejercicios que no sean de alto rendimiento. Pero bueno, con la asesoría del médico se puede incorporar esta parte. Las medidas higiénicas que ya conocemos, que se están recomendando, eso es lo que se les ha recomendado a los atletas de alto rendimiento. La obesidad es otro aspecto que condiciona a que nos enfermemos en general, por lo tanto, por el inflamasoma y otras medidas proinflamatorias. Entonces, el hecho de poder bajar de peso pues, es una medida a mediano y largo plazo que deberíamos tener en cuenta. El ejercicio, entonces, moderado, nos habla que no debemos tener una frecuencia cardíaca mayor de 142. O hay una regla que es la frecuencia cardíaca de 220 menos la edad. Como verán, 142 suele ser una frecuencia pues, adecuada para hablar de un ejercicio moderado. Hay que individualizarlo, por supuesto, el paciente, la patología, pero es para tener como una ayuda de mnemotecnia para saber cuándo podemos tener un ejercicio que no tenga riesgo. ¿Vale? En cuanto al ejercicio y la depresión y la ansiedad, vemos cómo el hecho de hacer ejercicio moderado baja la incidencia de depresión, baja la incidencia de ansiedad y la percepción de estrés. El moderado es el azul. En cambio, el ejercicio de alto rendimiento aumenta la percepción de estrés, no mejora necesariamente o la misma intensidad de la depresión, y en cambio aumenta la ansiedad. Por eso tiene que ser un ejercicio moderado y no extremo. Aquí está el efecto de en las citoquinas inflamatorias. El ejercicio moderado baja las citoquinas, en cambio el extremo las aumenta. También otros factores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral. Entonces el ejercicio puede reducir, y eso ya se ha evidenciado la depresión por sus mecanismos de inflamación, ¿no? Eso es lo que se resume en esta publicación. Pues tenemos los suplementos, tenemos el ejercicio, y bueno, pues aquí en esta otra publicación se recomienda a los atletas, si han tenido el COVID, no hacer ejercicio, por lo menos durante 14 días, hasta que sean evaluados con un electrocardiograma y luego ya empezar a hacer un ejercicio muy suave 7 días después de la resolución de constitución tenemos lo que hablábamos que la obesidad aumenta el riesgo de empeoramiento por el COVID-19. En cuanto al sueño, es importante sobre todo el sueño que es antes de las 3 de la mañana. Es más importante, digamos, el más reparador, es el que está antes de las 11 de la noche. Debemos procurar acostarnos más temprano. El número de horas sean las mismas si nos acostamos después de las 12. ¿Sí? Porque ahí tenemos, como pueden ver aquí, las fases del sueño reparador en ese horario. El sueño es muy importante para modular la respuesta inmune. Entre las cosas que se están hablando son la exposición a temperaturas, el sauna. Parece ser que puede ser interesante en general, ¿no? En el contexto de evitar infecciones, puede ser la incidencia de neumonía. Se ha visto que las personas que utilizan los saunas de manera más regular
tienen menos frecuencia de neumonías en comparación con la población que no lo hace. Eso se hace 2 o 3 saunas a la semana, ¿no? Eso es lo que se ha podido ver. Bueno, esta es básicamente la presentación. Muchas gracias por su atención y esperamos que hayan podido disfrutar de esta información y, como repito, no reemplaza de ninguna manera las recomendaciones oficiales, pero sí son medidas que podemos utilizar, económicas, de muy bajo riesgo, y que hay literatura científica que corrobora que pueden ser interesantes para mejorar la inmunidad y, en caso de tener una infección por COVID, pues tener más posibilidad de un pronóstico adecuado. Y que el mecanismo por el cual se afecta el cerebro es el mismo que afecta a los pulmones. Entonces podemos extrapolar gran parte de esta información a la que podríamos utilizar en caso de tener afectación en otros órganos, en la piel incluso, o a nivel pulmonar. Muchísimas gracias.